Qué tiernos que se ven los niños entonando esa hermosa canción a las mamitas. Hermanos, buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Saben que yo también me quiero unir a este mensaje o a este momento ¿de qué? No, este homenaje que están haciendo a las mamitas, ¿ya? Y quiero compartir con ustedes un pequeño poema escrito por Gustavo Adolfo Bécquer. El poema se titula Amor Eterno. Es muy corto. Lo voy a leer porque no tengo mala memoria y no me lo pude aprender. La idea de aprenderlo, pero no me lo pude aprender. Dice así: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme? ¿Podrá la muerte cubrirme? Y se me perdió. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Cómo les parece ese poema? Hermoso, ¿verdad? Se aplica tanto para el amor de Dios por cada uno de nosotros, como para el amor de una madre por sus hijos. Porque es que en esta tierra no hay nada más parecido que el amor de una madre por sus hijos al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Piensan igual que yo? Isaías 49:15 dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Como lo dije antes, el amor de una madre por sus hijos es lo más parecido al amor de Dios por cada uno de nosotros, pero no es igual. Es muy parecido, ¿cierto? No es igual porque la madre es un ser humano, ¿cierto? Porque el amor de una madre es finito, pero el amor por nosotros, el amor de Dios por nosotros es eterno. Es un amor de principio a fin. Esto era como un pequeño homenaje que quería hacerle a cada una de ustedes, las mamitas. Quiero invitarlos a que inclinen el rostro para que nuevamente pidamos la presencia de nuestro Dios en este lugar. Querido y amoroso Padre, una vez más me dirijo a ti, Señor. En este momento quiero pedirte que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar. Que tu Santo Espíritu tome posesión de cada una de nuestras mentes, Señor, que la libere de todo pensamiento impuro, para que tengamos una mente clara para recibir el mensaje que tú traes para nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con una pregunta. Me gustan mucho las preguntas. ¿En qué se parece un hermano católico a un adventista o a los adventistas? ¿O en qué se diferencian los hermanos católicos de nosotros los adventistas? Quiero escucharlos. ¿Qué diferencia hay entre un católico y un adventista? No tenemos idea de reposo. El día de reposo. Hermano Víctor. La creencia sobre los muertos. La creencia sobre los muertos. La oración de imágenes. La oración de imágenes. El lugar que ocupa María en la vida de Dios y de nosotros, por decirlo así. Sí, o sea, el lugar que ellos le dan y el que le damos nosotros. ¿Algo más? No. Dice, un adventista se diferencia de un católico por la actitud que nosotros tenemos frente a la Biblia. Eso es lo que nos debe diferenciar a los adventistas de los católicos. La actitud que nosotros tenemos o que tomamos frente a la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si en el catolicismo la iglesia se contradice con la Biblia, ¿a quién le hace caso un hermano católico? A lo que la iglesia dice. A lo que la iglesia dice, ¿cierto? ¿Y no creen ustedes que a veces en nuestra iglesia encontramos adventistas que también son católicos? Porque a veces encontramos hermanos que vienen y le preguntan al pastor
¿qué debo hacer? Pero ¿a quién nos debemos dirigir nosotros? A la palabra de Dios, ¿cierto? No es lo que digo yo, no es lo que diga el anciano de iglesia, es lo que diga la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una duda, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? A Dios, ¿cierto? A la palabra de Dios. Eso es uno. Ahora, ¿en qué se diferencia un adventista de un hermano pentecostal? ¿Ah? Reconocen el sábado, pero no lo guardan. Reconocen el sábado, pero no lo guardan. Otro. En la oración. En la alabanza. También, ¿cierto? Dice, los pentecostales piensan que el Espíritu Santo actúa a través de los sentimientos. Entonces, si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, ¿a quién le hace caso los pentecostales? A sus sentimientos. Y en nuestra iglesia también encontramos hermanos adventistas que parecen ser pentecostales. ¿Por qué? Porque a veces sienten de que no quieren venir a la iglesia. Entonces simplemente no vamos. Pero la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿cierto? Como muchos tienen por costumbre. Entonces, si nosotros dejamos de congregarnos porque sentimos que no queremos ir a la iglesia, también estamos siendo adventistas pentecostales. No con el deseo de estar hablando mal de nuestros hermanos, ¿cierto que no? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios que debe ser realmente lo que nos debe diferenciar de las personas común y corriente, de las personas del mundo? ¿Qué es lo que nos debe diferenciar a nosotros? ¿Será el día sábado? El amor de Cristo. ¿El amor de Cristo? Vamos, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer Juan 13, 14 y 35. Juan 13, 14 y 35. Todo lo que ustedes dijeron anteriormente está bien, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, cuál debe ser esa actitud que nos diferencia o que nos debe diferenciar de nuestros demás hermanos. Juan 13, 14 y 35. 13 y 14. Ve, ya me 13, 14 y 35. ¿Quién lo lee, hermano? Dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros. Juan 13. Sí. 13, perdón. 13:34. 13:34. Sí, 34 y 35. 34 dice, un mandamiento nuevo, me equivoqué. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado también, os améis unos a otros. Al 35 Y también. al 35. Entonces, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Amén. Ahora, hermano, vuelvo y los pregunto. ¿Qué es lo que nos debe diferenciar de las demás denominaciones? ¿Qué es lo que nos debe diferenciar? El amor, ¿cierto? Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Si eso es lo que se ha predicado desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es un mandamiento nuevo, Willington? Hermano Willington. Es un mandamiento nuevo. Sí. Bueno, yo en mi opinión personal pienso, porque a veces parece que se nos olvidara el amor por el prójimo. Parece que el egoísmo a veces invade nuestros corazones y como que nos olvidamos de ese amor por los demás.
Muchas gracias, hermano bonito. Es nuevo porque debemos de vivirlo recordando siempre que Dice que el mandamiento era el mismo, ¿cierto? Pero era nuevo en el sentido de que había una nueva demostración que nosotros debíamos de imitar. Ahora nosotros ya no tenemos que amar como nosotros creemos que se debe amar, ¿cierto? Ahora teníamos que amar, ¿cómo? Como Jesús había mostrado que debíamos de amar al prójimo. Para nosotros, ¿qué es el amor, hermano Otto? Es Difícil. sí, es como poner a otro, al ser amado, por encima de mí mismo. Es poner al ser amado por encima de mí mismo. Muy buena su respuesta, ¿cierto? ¿Y es fácil? La pregunta ¿es fácil? ¿Cierto? Vuelvo a lo mismo. Jesús está diciendo que nosotros debemos amar como Él amó, ¿cierto? Y en Mateo, vamos a leer Mateo 5, 43 y 45. Si a veces se nos hace difícil amar a las personas que nos aman, ahora Jesús nos la va a poner mucho más difícil. Vamos a leer Mateo 5, 43 y 45. ¿Leo? Sí, hermano, por favor. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos e injustos. Amén. Repito el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil amar a nuestros enemigos? No, ¿Quién es un enemigo nuestro? ¿Quién puede ser un enemigo nuestro? Quizás un enemigo nuestro puede ser aquel que, poniéndola suavecito, alguien que en el trabajo nos movió la butaca y perdimos nuestro empleo, ¿cierto? Ese puede ser un enemigo. Puede ser un enemigo nuestro alguien que sedujo a nuestra esposa y se la llevó. Ese puede ser un enemigo nuestro. ¿Qué otro puede ser un enemigo nuestro? ¿Será fácil amar a esta clase de personas? ¿A alguien que nos ha hecho mucho daño? ¿A alguien que le ha hecho daño a uno de nuestros hijos? ¿Será fácil? Ahora, ¿se podrá conseguir? ¿Mano Víctor? sí, se puede con Dios. Creo que no es fácil, pero hay que orar, hay que pedirle a Dios ese amor. ¿Cierto? Si Dios lo dice, se puede. Y si Jesús lo hizo, se puede. Porque Jesús dice que vino a darnos ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y a Jesús lo vemos cuando está colgado en la cruz, ¿verdad? Y eleva una oración al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También tenemos otro ejemplo, Esteban. Estaba siendo apedreado. Dice que elevó su mirada al cielo y oraba al Padre diciendo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Se puede llegar a amar a nuestros enemigos, hermanos? Se puede llegar a amar. Y debemos llegar a amar a nuestros enemigos. No es fácil, como lo decía antes. Si a veces nos queda duro amar a las personas que nos aman, ¿cierto? Pero dice que ante Dios eso no es nada. Ante Dios eso no es nada. Cuenta la historia de Dirk Williams. Dice que era un holandés que existió por los siglos XV, a mediados del siglo XV y del siglo XVI. Dice que este personaje fue capturado, puesto en prisión, porque no compartía las mismas ideas de la iglesia que tenía el predominio en esa historia o en esa etapa de la época. Estamos hablando de la Santa Inquisición. Ya fue acusado de hereje. ¿Qué es un hereje? ¿Qué es un hereje? ¿Ah?
¿Alguien que no sabe? Alguien que no comparte las ideas religiosas de la iglesia, digamos, en este caso. Exactamente. Ya, y él fue acusado de esto y fue llevado a prisión. ¿Ya? Dice que esta prisión quedaba en una isla. Para escapar de allí había que hacerlo por agua. Dice que estaba en el invierno. Las aguas de este, era un lago, estaban congeladas. Las aguas estaban congeladas. Trató de huir. Dice que con sus prendas de vestir hizo un lazo, se escapó por las rejas de su celda y cuando llegó al lago vio que sus aguas estaban congeladas. Era o ser capturado de nuevo y ser llevado nuevamente a prisión y morir ejecutado, o intentar escaparse con la esperanza de que Dios le iba a ayudar a salir a salvo, ¿verdad? Dice que empezó a cruzar las aguas del lago y lo logró. Llegó hasta el otro lado, pero sus perseguidores iban detrás de él. Y uno de estos, cuando ya estaba por alcanzarlo, por llegar a la orilla, el hielo se partió y se hundió. Y empezó a dar gritos de auxilio. Y entonces Dir tuvo que tomar una decisión: o escapar y salvar su vida, o devolverse y auxiliar a aquel perseguidor que se está ahogando en estas aguas congeladas de este lago. Dice la historia de que Dir se devolvió, con su mano lo rescató y lo sacó de allí. Él quizás con la esperanza de que este acto le podría dar su libertad, pero del otro lado las otras personas que estaban con el que estaba persiguiendo a él le gritaban de que él debía cumplir con su misión, que su misión era capturarlo y llevarlo, para lo cual esto fue lo que él hizo. Dice que el carcelero se llevó a Ir, lo capturaron y fue condenado a la hoguera. Cuando Ir estaba allá en la hoguera, dice que prendieron fuego, pero hacía mucho viento. Y dice que la hoguera, el fuego era muy poco. O sea que esto todavía servía para que fuera más torturado este personaje, Dir. Dice que el carcelero al cual él había liberado, después de mucho rato y que no se quemaba, dice que acabó con la vida de Dir. Hermanos, ¿se puede amar a los enemigos? Es difícil. Es difícil. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo podremos nosotros llegar a amar a nuestros enemigos? Con mucha oración. ¿Qué más? ¿Cómo podemos nosotros llegar a amar a los enemigos? Quizás es muy fácil decirlo acá, ¿cierto? Pero cuando esas circunstancias adversas de la vida nos han atacado a nosotros mismos, cuando quizás un hijo nuestro ha sido violado, ¿podremos llegar a amar? ¿Podremos llegar a amar? Difícil. En ¿cierto? nuestras fuerzas no, si no nos agarramos fuertemente de Dios, en nuestras fuerzas quizás no lo podemos lograr ya. En Dios pues ya es otra cosa. Eso es verdad, ¿cierto? Jesús dice: separados de mí, nada podemos hacer. Si nosotros no estamos conectados a esa fuente de energía que es Dios, jamás vamos a poder amar como Dios amó. En este momento se me vino a mi mente un recuerdo que tengo cuando chico, cuando estaba en el colegio. Había un toma y había un cable que estaba pelado. Y había un niño, un joven que no le tenía miedo a la corriente, y se pegaba de ese cable. Y después de él nos pegábamos todos. ¿Y qué pasaba? La corriente de allí le llegaba hasta el último. Si nosotros estamos pegados a Dios, que es la fuente de la vida, a Dios, que Dios es amor, ¿no creen ustedes que podríamos llegar a amar como Dios amó? Entonces, ¿por qué no amamos como Dios Jesús amó? ¿Por qué no amamos como Dios ama? Porque no estamos pegados de Él. Porque no estamos pegados de Dios, porque nos separamos de Dios, ¿cierto? En un sábado aquí toqué un tema donde hablábamos acerca de los 3 niveles del amor. El hermano Víctor estaba mi esposa, estaba Lady, no estaba. Quiero en este momento hacer un pequeño resumen de los niveles del amor de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios nos ama a nosotros? Porque necesitamos saber eso para nosotros también poder amar como Dios ama. El primer nivel del amor de Dios es el compromiso. ¿Cuál es? El compromiso. No hay amor
sin compromiso. Y es que Dios tiene un compromiso con nosotros, que es un compromiso unipersonal y unilateral. Y es un compromiso incondicional. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de cómo hemos sido, pero Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama Dios? ¿Por lo que nosotros somos? Dios no nos ama por lo que nosotros somos. Si nosotros nos ganáramos el amor por nuestras acciones, por nuestras obras, ¿qué sería de nosotros? Francisco, ¿qué sería de nosotros? No seríamos salvos, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces, no hay amor sin compromiso. Y debe ser un compromiso, ¿qué? Incondicional. Y así debemos nosotros también de manifestar nuestro amor por las demás personas, por nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestra familia, nuestros vecinos, conocidos. ¿Cierto? La palabra prójimo viene del latín, de una palabra en latín que es próximos, que es la persona más próxima a mí. Entonces, en este momento, ¿quién es mi prójimo? Todos ustedes. Yo debo amarlos a todos ustedes como Dios nos amó a nosotros. Si estoy en mi trabajo, ¿quién es mi prójimo? Mi jefe, así sea tirano, así sea lo que sea, ¿cierto? Así no me caiga bien. Mis compañeros de trabajo, esos son mis prójimos. Si yo estoy en el trabajo, ¿a quién debo amar? Como Dios amó a todos mis compañeros de trabajo. Si estamos en la universidad, en el colegio, debemos amar a todos como Dios nos amó. Entonces, el primer nivel del amor de Dios hacia nosotros es el compromiso. El segundo nivel del amor de Dios hacia nosotros es la gracia y la misericordia. No hay amor sin gracia y sin misericordia. ¿Qué es gracia y qué es misericordia? Hermano Raúl, ¿qué es gracia? Un regalo. Un regalo, ¿cierto? No es un premio. Si fuera por nuestras obras que nosotros ganamos la salvación o el amor de Dios, sería un premio. Pero dice que la gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Compasión. Compasión, ¿cierto? Yo siempre las diferencio. Gracia es recibir lo que no merezco. Y misericordia es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué merecemos nosotros por ser pecadores? La muerte. La muerte. En cambio, Dios, ¿qué nos da? ¿O qué nos quiere dar? ¿Qué nos ofrece? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El segundo compromiso es gracia y misericordia. No hay amor sin gracia y sin misericordia. El otro nivel del amor es el servicio. El servicio. Vamos a leer Filipenses 2, 5 y 7. Filipenses 2, 5 al 7. Este versículo lo repasamos ahora en la escuela sabática con mi célula, con mis hermanos de grupo. Filipenses 2, 5 y 7. ¿2, 5, 7? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Amén. Entonces no hay amor sin servicio, ¿verdad? Sin un deseo, sin una intención de entrega total y sin reserva y sin esperar nada a cambio. Porque eso fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a este mundo y se hizo hombre, ¿cierto? Y resistió su muerte y muerte en la cruz. Murió como uno de los peores pecadores de este mundo, el cual no había cometido pecado, ¿cierto? Y lo hizo por nosotros para que nosotros seamos tratados como Él es. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a ese amor que Dios nos tiene?
¿Cómo respondemos nosotros a ese amor que Dios nos tiene? Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Dale? 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿por qué Dios no escogió quizás el sábado como una característica que nos diferenciara de los demás, de las demás denominaciones? ¿Por qué Dios no escogió el sábado? Porque Dios no escogió la ley de los 10 mandamientos, ¿cierto? Sino que escogió el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es la materia prima de Dios. Esa es su naturaleza. Ese es su carácter. Y está reflejado a través de su Hijo, ¿cierto? Y a través de la ley, ¿cierto? Ahí está manifestado el carácter. Dios no es sábado, Dios no es ley, Dios no es diezmos. Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Estamos claros? ¿Y nosotros qué somos? Simplemente nosotros no somos amor. Somos pecadores, ¿cierto? Nosotros no somos amor. Dice que una pareja de cristianos de otras denominaciones hicieron una encuesta para ver por qué hay tanta deserción de hermanos dentro de las iglesias. Porque hay tanto hermano que se está retirando de las iglesias. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón? Falta de amor. Por falta de amor. Por falta de amor. Esa fue creo que la número 1 de las respuestas que dieron, ¿ya? Por falta de amor. Dice que porque en las iglesias se sentían acusados y sentenciados, se sentían acusados y condenados. Por eso mucha gente deja de venir a las iglesias, porque se sienten acusados y condenados. ¿Y acaso eso no es lo diferente a lo que es la palabra amor? ¿Acaso acusar y condenar no es diferente? ¿No es lo contrario a amar? ¿Y por qué se ve tanto eso en las iglesias, hermanos? ¿Por qué se ve tanto eso en las iglesias? Porque no hay amor. Porque no hay amor, ¿cierto? A veces fingimos que amamos, aparentamos que amamos, pero de corazón no lo hacemos. De corazón no lo hacemos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la carta de los Romanos, nos deja muy en claro esto. Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Adelante, hermana, gracias. Y dice así: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén, hermana. ¿Qué versión es su Biblia? La NTV, Nueva Traducción Viviente. Qué bonita versión. Aquí mi versión decía, ¿ya? Aquí mi versión dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? No, perdón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, que si Dios es el que justifica, Dios no es el que acusa. ¿Cierto? La misión de Dios no es acusar. Sigue. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede
por nosotros. Si Dios no acusa, si Jesús no condena, ¿por qué lo hacemos nosotros? Si Dios, porque somos pecadores. Apocalipsis 12:10. Vamos a leer Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Quién lo tiene? ¿Mi hermano Wilito? Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. ¿Cuándo se dio esto? ¿Cuándo el acusador fue arrojado del cielo? Cuando Jesús venció en la cruz, ¿verdad? Y si el acusador es el enemigo, el acusador es Satanás, ¿por qué nosotros le hacemos la pega a él? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros le queremos hacer la pega al enemigo? Le queremos hacer la pega a Satanás. Porque si nos la pasamos acusando y condenando a nuestros hermanos, ¿cierto? Ahora sí voy a entrar al tema. Ya mi esposa me está mostrando, el reloj. Hermanos, ¿sabe que en la Biblia encontramos que hay una condición para nosotros amar? ¿Se imaginan? ¿Saben ustedes cuál es esa condición que hay en la Biblia para nosotros amar? Quiero invitarlo a que abran sus Biblias en Lucas. Lucas 7:36. Y ya con esto vamos acercándonos al final. Lucas 7:36. El tema de hoy titula Una condición para amar. Y esa condición la encontramos en este relato que yo voy a leer a continuación. Lucas 7:36 hasta el 50. Dice así: sed pues misericordiosos. No, me perdí. 7, ahora sí. 7:36. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Cómo era la mujer? Pecadora. Cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué es un fariseo? ¿Qué era un fariseo? Legalista. Un sacerdote. Un religioso. Era un religioso. No era cualquier persona. Un fariseo era un religioso. Dice, un fariseo estaba a la mesa en casa del fariseo. Trajo, ¿me enredé? Voy a empezar el 37. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando oyó esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿A cuántos perdonó? A los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. A él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa,
no me diste agua para mis pies, mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con los cabellos de su cabeza. Y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. No sé si a estas alturas de la historia ya van cachando, como dicen ustedes, de qué se trata la condición para amar. Sí, ya cachamos. ¿Ya cacharon? Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve y no peques más. Amén. 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 ¿Cómo les parece esta historia? Ahora, ¿quién era el fariseo? Por los otros evangelios sabemos que está hablando de Simón, ¿cierto? ¿Y quién era Simón? Era una persona a la cual Jesús había curado de la lepra. ¿Cómo era considerada la lepra o las personas que sufrían de lepra en ese entonces? ¿Ah? Eran inmundos. Eran inmundos, ¿cierto? Y que quizás estaban recibiendo la retribución por sus muchos pecados, porque había cometido un pecado muy grave y Dios los había castigado con la lepra. Eso era lo que ellos creían en ese momento. Ahora, ¿quién era María? Una prostituta, dice el hermano Raúl. Sí. ¿Cierto? Está hablando de, por los otros evangelios nos damos cuenta de que está hablando de María Magdalena, o María de Magdala. También es la misma María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Y vemos que a ese banquete habían invitado ¿a quién? A Jesús, habían invitado a Lázaro. ¿Por qué? Porque era una novedad, porque Jesús había resucitado a Lázaro y todo el mundo quería quizás hablar con Lázaro y preguntar qué había experimentado en su muerte, ¿cierto? Había mucha expectativa. Y Marta, ¿por qué habría sido invitada a este banquete? Porque creo que era buena para cocinar, ¿cierto? Sabemos por los otros evangelios de que... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tanto la lepra como la prostitución era mal vista en ese entonces. Entonces, Simón era pecador. Pero ¿cómo se sentía Simón? Por el relato que acabamos de leer. Se comparaba, ¿cierto? ¿Y cómo se sentía? Se sentía de otra clase, porque mira, Jesús no es que ella es una clase de pecadora, él se sentía otra clase de pecador, pero quizás no se sentía tan malo como lo era María. Y dice el Espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, de que el mismo Simón había inducido a María a pecar. El mismo Simón había inducido a María a pecar. Y es que esa es la artimaña que utiliza el enemigo. El enemigo nos seduce, nos hace caer y dice, no, eso es un pecadito, después usted se arrepiente y el que peca y reza, empata, dicen por ahí, ¿cierto? Y eso lo utiliza mucho Satanás, ¿cierto? Pero después nos acusa. Después de que caemos y cedemos a la tentación, él utiliza esa misma herramienta para hundirnos, para acusarnos, para señalarnos. Y nos hace sentir indignos, ¿cierto? De que somos tan malos, de que ya no tenemos ninguna opción con Dios. Pero nosotros sabemos de qué, de que con Dios siempre tenemos opción, ¿cierto? Porque el amor de Dios, decíamos ahora, que es un amor ¿qué? Incondicional, ¿cierto? Y que Dios no nos ama por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. ¿Y Él es qué? Él es amor. Y entonces aquí estamos, aquí tenemos a dos personajes. ¿A quiénes están representando a los dos deudores? A nosotros, pero en la historia a Simón y a María. ¿A quién se le perdonó más? Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se le perdonó más? ¿Al de 500 o al de 50? ¿Ah? ¿Al que dio más? Al que debía más. Hermano Raúl. Yo creo que es por parejo, porque yo puedo pecar poco, pero otro peca más, y si Dios quiere que nos salvemos los dos, salvamos los dos. Y el pecado no se mide cuantitativamente, Exactamente. ¿cierto?
Y dice la palabra de Dios que a ambos se les perdonó todo. Al que se le perdonó 500, eso era lo que había. Al que se le perdonó 50, se le perdonó 50 que había, pero se le perdonó, ¿cierto? O sea que a los ojos de Dios todos estamos en las mismas condiciones, ¿cierto? El que peca más, el que peca menos, todos pecamos de diferente manera, pero todos pecamos. Y la primera condición que nosotros tenemos para poder amar es reconocer nuestra pecaminosidad, ¿cierto? Porque eso nos lleva a no sentirnos mejores que los demás, ¿cierto? Porque tanto el uno necesita de un Salvador como el otro necesita de un Salvador. Tanto ustedes necesitan de un Salvador como yo necesito de un Salvador. Amén. Amén. ¿Ya tienen hambre? Digan la verdad. ¿Mi esposa qué dice? Ya vamos a... Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. En una versión en inglés la traduce como vivir sin ley. ¿Qué otra definición encontramos de pecado? Me acuerdo muy bien que el hermano hace muchos años, en un culto joven, tuvo acá una prédica, hablaba de 3 definiciones de lo que es pecado. Separarse de Dios. Separarse de Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuál era la otra definición? No hacer el bien, ¿cierto? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que por donde miremos, todos somos pecadores. Todos cometemos pecado. Pero me acuerdo muy bien de la prédica que tuvo el pastor ahora 15 días, ¿fue? Que él decía que se puede vivir sin pecado. Porque nos ha enseñado de que vamos a vivir en pecado hasta el fin. Pero el pastor nos decía que se puede vivir sin pecado. ¿Ustedes concuerdan con esta afirmación? ¿Se puede vivir sin pecar? ¿Cómo se logra eso, mi querida hermana? Obedeciendo a Dios. Lo decíamos ahora, ¿cierto? Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros pecamos porque nos separamos de Dios. El que vive separado de Dios vive en pecado. En Mateo 5:48 Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que Hay seamos. posibilidades. Si Dios lo manda en su palabra es porque lo podemos lograr. Y como lo dije en el principio, ¿cierto? Dios vino a darnos ejemplo. Dios vino, vivió como humano y nunca pecó, ¿cierto? Dice que fue tentado en todo, pero sí, sin pecado. Entonces nosotros también podemos llegar a ese estado. Pero nosotros tenemos que vivir siempre tomados de la mano de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a caer en pecado. ¿Han escuchado ustedes hablar del triángulo de la santificación? ¿Qué es el triángulo de la santificación? La oración, Leer la palabra. el estudio de la palabra de Dios y la testificación, ¿cierto? Ese es el triángulo de la... Si nosotros no nos salimos de ese triángulo, oración, estudio de la palabra de Dios, testificación, vamos a poder llegar a ser perfectos como Jesús lo fue. ¿Quieren ustedes esa perfección en Jesús? Nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr, pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre, se puede lograr. ¿Ustedes lo creen? Amén. Amén, ¿cierto? Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. ¿Se consideran ustedes el primero de los pecadores? Esa es una condición para empezar a amar como Dios ama, y para que empecemos a mirar a nuestros hermanos como Dios los ve, ¿cierto? No con nuestros ojos, sino como Jesús los mira. ¿Amén? Amén. Dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. A quien mucho se le perdona, mucho ama. La única condición para amar es ser el primero de los pecadores. Con este versículo termino, y ya si es en serio. 1 Corintios 13, 1 al 7. Dice así, muy lindo.
pero a veces lo leemos y Se nos olvida. si no tengo amor, de nada sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Es duro, pero lo dice la palabra de Dios. Y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma y ayudar a los demás. Y aquí concluyo con la cita bíblica que dimos al principio. Dice Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será santo. Amén. ¿En qué debemos perseverar? ¿En qué debemos perseverar? En amar. ¿Cierto? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de muchos, no de todos. Que nosotros no seamos esos de los cuales el amor se enfriará. ¿Cierto? Que seamos de parte de ese grupo que va a amar y va a perseverar amando hasta que el Señor venga por segunda vez. Amén. ¿Quieren ser parte ustedes de ese grupo? Amén. Que Dios los bendiga y que ese sea realmente nuestro deseo desde todo nuestro corazón, ¿cierto? Y que todo sea por amor a Dios y por amor a todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Le damos las gracias a Dios en primer lugar por este hermoso mensaje que nos trajo la hermana Luis. Bueno, para ir terminando, vamos a escuchar el himno 53. Cuando sea proyectado, lo ponemos al pie, por favor. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Me salvó, me lavó y además me da ¿qué? El cielo. Los invito a inclinar el rostro para orar. Querido y amoroso Dios, te damos gracias por tanto amor, Señor, que incondicionalmente tú derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú no miras nuestras obras, porque tú no nos miras nuestra imposibilidad, Señor. Gracias porque tú nos miras a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Queremos pedirte, Padre amado, que en esta mañana tú nos enseñes a amar como tú amas, Padre amado. Que ese sea nuestro sentir, porque sabemos que si perseveramos en esto hasta el fin, podremos alcanzar la salvación. Acompáñanos a nuestros hogares, guárdanos, protégenos y acompáñanos en este día precioso. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.